¿Por qué se pagó tan rápidamente? Ahí hemos visto que han actuado de manera muy comedida nuestros representantes al pagar semejante cantidad de dinero. ¿Cómo es posible ahora que aquel que ha provocado el hecho le culpe al abogado por el hecho? Eso jurídicamente no corresponde ni al más mínimo razonamiento razonable que podamos aplicar. Y el propósito es pedir al señor Carlos Mesa, como presidente del Estado Plurinacional, y pedir que sea candidato el 2019. Comprendo y entiendo que sea parte de una estrategia política, la de tratar de mezclar todo, pero creo que aquí tiene que quedar claro que cualquier ciudadano que tenga una cuenta pendiente con la justicia tiene que rendirla. Hay un intento por tratar de confundir a la población, pero la población sabe. Samuel Doria Medina ha sido claro, él dijo que se va a respetar la decisión de las y los bolivianos en su momento. En este momento no estamos en una etapa electoral. No me causa sorpresa, es decir, esta decisión estaba cantada. Si con esa celeridad trabajara el órgano judicial, el ciudadano estaría tremendamente beneficiado porque no tendríamos carga procesal. Está por demás probado de que hay un acto delictivo que ha cometido Carlos Mesa y el Estado boliviano no se puede cruzar de brazos. Porque es un hombre intelectual, porque tuvo una oportunidad de llevar adelante el pueblo, porque sabemos que él no está metido en nada de lo que le acusan. El proceso no ha comenzado, no ha comenzado. La sala plena lo único que le corresponde es, en virtud del informe de la sala penal, considerar ese informe y si acaso corresponde remitir los antecedentes correspondientes a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorice o no el juzgamiento del presidente. Hoy se conocía esta determinación de la Sala Penal de recomendar un proceso contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax. Con nosotros el doctor Carlos Alarcón, abogado justamente del exmandatario. Bienvenido, un placer tenerlo, doctor. ¿Cómo está, Priscila? El agradecido soy yo por su cordial invitación para aclarar estos aspectos a la opinión pública. Bueno, ¿cómo reciben ustedes esta recomendación de la Sala Penal para iniciar un proceso al exmandatario? Bueno, vamos a esperar la decisión del Pleno del Tribunal Supremo de Justicia porque el expresidente Mesa ha presentado 3 memoriales señalando gravísimas ilegalidades e irregularidades en la actuación del fiscal general del Estado. Sobre la base de estos memoriales se ha pedido que se anule el requerimiento acusatorio del fiscal, que se devuelva el expediente al fiscal general del Estado y que el Tribunal Supremo le ordene actuar conforme a derecho de manera independiente, imparcial, objetiva y transparente. Básicamente las observaciones al trabajo del fiscal general del expresidente Mesa tienen que ver con que el fiscal general ha dividido artificial, sesgadamente la investigación en 2 procesos diferentes con el riesgo de que existan sentencias o decisiones contradictorias. Ha dejado para el juicio de responsabilidades la parte relativa a las decisiones de expulsión de la empresa y ha separado y ha remitido a La Paz la parte relativa a las desastrosas negociaciones y a la pésima defensa que ha encarado el Estado boliviano en este proceso arbitral. Entonces, esto es una ilegalidad porque usted comprenderá que tratándose de la misma materia justiciable no se pueden tramitar 2 procesos separados. En algún momento el fiscal general dijo, pero que este juicio de responsabilidades, en caso de darse, también arrastraría, es más, utilizó ese término, a los ministros. Ahora, no se hace referencia si a los ministros, exministros de Carlos Mesa o a quienes ahora son acusados por Carlos Mesa del proceso. Pero además, Priscila, porque ya desde la etapa preliminar la investigación tiene que arrancar correctamente, porque si arranca defectuosamente y solamente el fiscal general ve la mitad de la película y no ve la segunda parte, que es la parte de terror, como nosotros le llamamos, entonces no va a poder realizar una investigación preliminar adecuada y no va a poder determinar con certeza jurídica cuál es la materia justiciable y a quién le corresponde. La segunda observación tiene que ver que él remitió el requerimiento acusatorio y después, cuando ya no tenía atribución y competencia en esta fase del procedimiento, recibió una declaración testimonial del expresidente Rodríguez Belcé, cuando él mismo reconoció que ya lo hizo extemporáneamente. Y no solo eso, sino que vino a La Paz y como un actor de Hollywood empezó a hacer declaraciones desnaturalizando el alcance, contenido y el verdadero sentido de esas declaraciones del expresidente Rodríguez Belcé. Esa es la segunda observación.
La tercera observación es que nos han ocultado información relevante para la defensa, porque en La Paz, Priscila, habían retirado la acusación pública, la acusación particular, habían dictado la sentencia absolutoria, que estaba abierto un proceso penal contra Alan Fox y los otros procesados que delictivamente forzaron la realización de este arbitraje en contra de Bolivia, y resulta que nosotros nos hemos enterado eso por los medios de comunicación y no nos hizo conocer, como era su deber hacerlo, el fiscal general. ¿Por qué debería haberlo hecho conocer? Porque esos son elementos relevantes para la defensa. La base de nuestra defensa es que el daño económico causado al Estado se produjo por dos causalidades. Primero, porque las negociaciones fueron desastrosas. En un momento la empresa estaba satisfecha con $3 millones, todavía no se iniciaron los procesos penales. Cuando fracasó esa negociación, 3 meses después recién se iniciaron contra David Moscoso y otros, Alan Fox, el chileno, y otros coprocesados, y no aceptaron los 3 millones. Después la empresa propuso 40 millones con rebaja sustancial el 2009, tampoco aceptaron esto. El 2016 planteó $27 millones, tampoco aceptaron esto y terminaron pagando $42.6 millones. El tema de la desastrosa defensa en el arbitraje tiene que ver con que Bolivia tenía en su poder la prueba principal para que nunca se hubiera llevado adelante este arbitraje. ¿Cuál era la prueba? De que este arbitraje nació como consecuencia de un delito de falsificación del capital accionario de la empresa. Cuando ocurrieron los hechos, en la época del gobierno de Carlos Mesa y de Rodríguez Belcé, la mayoría del capital era boliviano, Priscila, no era chileno. Por lo tanto, esta empresa nunca podría haber accedido a un arbitraje internacional. Entonces cometieron el delito de falsificación, haciendo aparecer como mayoritario el capital chileno cuando no lo era. David Moscoso confesó ese delito el año 2009. Fue condenado, renunció a la apelación y tuvo sentencia condenatoria ejecutoriada. Pero quedó abierto el proceso penal por el mismo caso contra Alan Fox, el dueño de Equivorax, el ciudadano chileno, y otros 8 coprocesados. Entonces, el tribunal arbitral, aquí se lo he traído para que usted misma le dé lectura, dice esta parte, por favor, si la puede leer, la que está resaltada en amarillo. A ver, dice, Bolivia no invocó en esta etapa, ni tampoco lo hace ahora, las cláusulas de denegación de beneficios receptadas en el artículo 1C y segundo del protocolo de la TBI Bolivia-Chile. ¿Es del tratado? Del tratado. Y es esta parte, léalo acá el numeral 1, que qué es lo que debería haber invocado en el momento procesal oportuno. Una participación sustancial directa o indirecta en el capital de la persona jurídica que permita el manejo real, por ejemplo, una participación directa o indirecta superior a un 50% del capital o participación accionaria mayoritaria. Entonces ahí dice que Bolivia le podía haber pedido esa prueba a la empresa demandante, pero no necesitaba ni siquiera pedirle, ya tenía la confesión y la condena de David Moscoso de que habían fraguado el acta de accionistas, haciendo aparecer un capital mayoritario chileno que no existía, y con esa plena prueba, si se hubiera invocado, como dice el tribunal arbitral, esta excepción de este protocolo, ese arbitraje se tendría que haber extinguido. Ni qué decir de que en el año 2016, cuando todavía no se terminó el proceso arbitral, porque estaba bajo recurso de anulación el laudo arbitral, vinieron los abogados chilenos comandados por Andrés Jana, que Andrés Jana, usted sabe, es el representante jurídico de Chile, es el abogado jefe de Chile del equipo de La Haya en la demanda marítima que tiene Bolivia contra Chile. O sea, el que nos da palo en La Haya, el 2016 era el comandante jurídico del equipo de abogados chilenos que se paseaban como Pedro por su casa en la Procuraduría. Han develado los medios de comunicación el deber principalmente de que no solamente redactaban retiros de acusaciones, tanto del fiscal como de la AEM, de la Dirección de Fiscalización de Empresas, sino también proyectos de sentencias absolutorias. ¿Pero se tienen pruebas de todo eso? Pero por supuesto, hay un informe, el deber ha publicado un informe del actual procurador que le dirige al entonces su jefe, que es el actual ministro de Justicia, Héctor Arce Coneta. ¿Y qué le dice Menacho a Héctor Arce Coneta? Es tan grave esta filtración, le dicen ese informe interno de estos documentos, que esto afecta gravemente la defensa de Bolivia en el arbitraje. ¿Por qué? Porque uno de los pilares que demandaban los chilenos, esta empresa chilena en su arbitraje, era que Bolivia no solo violó el tratado cuando se le expulsó a esta empresa o se le extinguieron sus concesiones, sino que además, decía Priscila,
que Bolivia estaba cometiendo un acoso judicial contra estos personeros chilenos y que el que manejaba y gobernaba la justicia en Bolivia era el gobierno y no había independencia de poderes. Entonces, por eso le dice Menacho Arce Saconeta, esta filtración desde la computadora de la ex subprocuradora es gravísima para la defensa de Bolivia. Entonces, por esas fallas estructurales de la defensa, por esas negociaciones desastrosas, la causa del daño económico que se ha producido al Estado de Bolivia no es por, supuestamente, como dicen, por el decreto de Carlos Mesa, sino es por estas razones que nosotros le hemos fundamentado ante el Tribunal Supremo de Justicia. Pero se inició por el decreto del expresidente Carlos Mesa. Pero no, o sea, el conflicto inició por eso. O sea, pero eran 3 decisiones. Ellos solamente hablan del decreto. Yo le explico, han habido 3 decisiones. El decreto ha atendido problemas de ilegalidad en el ejercicio de la concesión. Exacto. En el ejemplo que yo les doy, es como que usted está manejando un auto y se pasa el semáforo en rojo, ¿no? Y atropella a un peatón y lo lastima. Como es grave la infracción, porque ha habido una lesión a una persona, a usted le cancelan y le retiran su matrícula de conducir. Pero además de esa infracción, resulta que en ese ejemplo descubren que cuando usted pidió la licencia de conducir era menor de edad de la edad requerida para poder conducir legalmente, que falsificó su carnet de identidad. Entonces, sobre esa base le anulan la licencia de conducir porque en el momento en que la adquirió ilegalmente. Y eso es lo que ocurrió. Además de que esta empresa estaba exportando ilegalmente porque no declaraba efecto del pago de tributos aduaneros en mayor cantidad a la formalmente declarada, es decir, en este ejemplo se pasó en rojo y lastimó al peatón, estaba cometiendo ilegalidades contra el Estado boliviano en el ejercicio de la concesión, el superintendente de Minas de Carlos Mesa, 2 meses después del decreto, evidenció que en el origen de estas concesiones fueron adquiridas ilegalmente, fraudulentamente, porque eran empresas fantasmas, eran personas particulares que no tenían mandatos de asamblea de socios, no tenían representación de directorios y sobre todo ese fraude obtuvieron ilegalmente las concesiones. Ahora, ¿por qué entonces el expresidente Rodríguez Belcé acepta de que un decreto de Carlos Mesa no estaba cumpliendo con los procedimientos jurídicos y tenía problemas gravísimos? O sea, más allá de eso, ¿por qué el presidente Carlos Mesa no cumplió estas auditorías que tanto señala el gobierno? Se cumplieron, le explico, las que eran necesarias para dictar el decreto. Hay esos informes, claro, porque según el gobierno y el laudo no hay ni una sola auditoría. Es que el gobierno da su versión, ahora le explicaré la nuestra. ¿Cuál es la nuestra? Eduardo Rodríguez Belcé se enfrentó con la decisión de revocatoria del decreto por el ejercicio ilegal de la concesión y conoció la resolución del superintendente de Minas de Carlos Mesa, no de Rodríguez Belcé, que anuló las concesiones por ilegalidad en el origen. Entonces Eduardo Rodríguez Belcé dijo, yo me quedo y valido con la decisión del superintendente de Minas porque acá hay un vicio de origen, desde que nace la concesión ilegalmente. Lo doy por bien hecho lo del superintendente de Minas y abrogo el decreto de Carlos Mesa porque la figura adecuada para esto no era la revocatoria, según Rodríguez Belcé, sino era la nulidad que dictó el superintendente de Minas. Entonces, estas 2 decisiones más el decreto de Eduardo Rodríguez Belcé configuraron un escenario jurídico impecable para entrar al arbitraje. Ese no era el problema. Tan que no era el problema que yo le he traído acá ejemplos, el caso de Guaracachi, que lo hemos presentado esta mañana, el expresidente Mesa una carta al Procurador General del Estado. El año 2010, Priscila, el actual presidente, nacionaliza las acciones de la empresa Guaracachi, con un decreto supremo también. Después, el año 2014, dispone el pago de una indemnización de $31 millones. En el interín entre los 2 decretos, obviamente, la empresa que se consideró afectada, Guaracachi, y otra empresa, demandaron al Estado boliviano, lo mismo que en el caso Quiro Borax. Y el tribunal arbitral, ¿qué es lo que dicen los fundamentos de esta decisión? Dice que esa expropiación ha sido ilegal porque antes de haber expropiado debería haber el actual presidente evaluado objetivamente el alcance de los bienes y del patrimonio de esa empresa y eso no se hizo. O sea, como acá dicen que no se han hecho las auditorías, ya lo voy a explicar, aquí el tribunal arbitral, en el caso de Guaracachi, dice el gobierno de Evo Morales no hizo la evaluación que debería haber hecho. Perdimos y pagamos $31 millones. $31 millones. Entonces le dice el expresidente Mesa al Procurador General, si usted quiere actuar conforme a derecho, le quedan 2 caminos. O retira la acusación en contra de mi persona, y si no lo hace así, lo que tiene que hacer es inmediatamente presentar una proposición acusatoria contra el actual presidente por ese decreto de Guaracachi.
Ahora, con relación a mi decreto, yo voy a seguir manteniendo la legalidad del mismo. Porque entre las cosas que se han inventado es que la revocatoria no existe en el ordenamiento jurídico nacional. Hay una ley, la Ley de Procedimiento Administrativo, y un decreto que establecen la figura de la revocatoria por estos vicios de actos administrativos que confieren derechos a particulares. Pero claro, esto está vigente muchos años atrás, del 2004. Esto viene desde el gobierno anterior, esta ley y ese decreto. Después, el tema de las auditorías. Las auditorías se hicieron las relevantes para constatar las infracciones. ¿Cuáles se hicieron? Si usted se pasa el semáforo en rojo y hay una cámara que le identifica la placa y se pasó en rojo, ¿qué otra auditoría quiere hacer? Ya no es necesario hacer ninguna otra auditoría. ¿Cuál se hizo? Por ejemplo, la del fraude aduanero. Se ha hecho una auditoría donde se ha identificado que esta empresa estaba exportando, ¿no?, mayor cantidad de mineral al formalmente declarado. Ahí el perjudicado económicamente era la empresa. Si usted se fija en las declaraciones de hoy día de la jefa de la imprenta del Estado, la ex ministra de Comunicaciones de este gobierno, Amanda Dávila dice no corresponde ningún juicio penal por este caso contra Carlos Mesa, o sea que lo metan a la cárcel a Carlos Mesa, porque se trataba, dice, de una empresa mafiosa, no lo digo yo. Lo dice una funcionaria de alto nivel de este gobierno. Si me permite, doctor, vamos a mostrar justamente este tuit, vamos a reflejarle al país lo que publicó justamente la ex ministra de Comunicación, Amanda Dávila. Dice, el expresidente Carlos Mesa no debería ir a la cárcel ni hoy ni mañana, pues actuó durante su gestión contra la mafiosa chilena Quiborax en defensa del país. Eso no tiene precio, pienso yo, dice Amanda Dávila. Este tuit también ha sido reflejado por el expresidente Carlos Mesa y titulaba su tuit también como una información relevante, importante. Claro, por supuesto, porque acá ya no se trata, digamos, de la versión, obviamente, de defensa del expresidente Mesa, que siempre va a ser una visión que va a tener el criterio de verdad del cliente y del caso, según cómo nosotros lo vemos el caso. Aquí ya se trata de una alta funcionaria de este gobierno que está en la orilla opuesta, está en la vereda opuesta, y donde tiene la hidalguía la señora Amanda Dávila de reconocer que se trataba de una empresa mafiosa y que no debería haber ningún proceso penal derivado de esto, porque la que engañó al Estado fue esta empresa mafiosa que delictivamente forzó el arbitraje contra Bolivia. Ahora, el ministro de Economía dice, bueno, más allá del proceso que se le quiere hacer a Carlos Mesa, se tiene que recuperar ese dinero que pagó el Estado. Y habló en algún momento de que sea Carlos Mesa el que debe pagar estos más de 42 millones de dólares. Sale el procurador y dice, nosotros con este proceso iniciado a Carlos Mesa queremos ver si tiene o no responsabilidad, aclarando lo que dijo el ministro de Economía. Claro, es que justamente se asustaron de la declaración del ministro de Hacienda por esto que le digo de Guaracachi. A ver si usted lee, por favor, este laudo arbitral del Guaracachi, si es tan gentil de leer el numeral 441 y si no es muy largo el 442. 441. Y fíjese lo que dice. En consecuencia, la cuestión de la ilegalidad es en gran medida objetiva. Si EGSA tuviera un valor positivo, Bolivia debería haber indemnizado a la demandante, ofreciéndoles una justa compensación efectiva, ya que se espera que todo Estado que lleva a cabo una expropiación determine el verdadero valor de los bienes expropiados en la forma precisa y profesional. Es parte de lo que usted nos estaba explicando. Y ahí al final dice ilegal. En las dos líneas que siguen dice que es ilegal la expropiación de la empresa. Un poco complicado. No obstante, no se ha presentado prueba alguna de que el procedimiento de expropiación interna fuera ilegal per se, en virtud del derecho boliviano, y la propiedad demandante no solicitó la anulación de la expropiación. Claro, y ahora, a ver, permítame, yo le leo la parte donde dice que es ilegal el decreto, porque esto tiene que ver con las declaraciones, las aclaraciones al ministro de Hacienda. Entonces dice acá, ¿no? Explicará en detalle más adelante el tribunal, estamos de hecho ante una situación, dice, y por ende la expropiación fue ilegal. Es parte de la OCDE. Claro, entonces lo que le quiero explicar con esto, Priscila, es que todos estos tribunales arbitrales
cuando fallan en contra de cualquier Estado, siempre van a decir que la expropiación es ilegal, no solamente en el caso de Quiborax o en el caso de Guaracachi. Esto de Guaracachi es la punta del ovillo, la punta del iceberg, de la cantidad de casos que habrán con este gobierno, donde van a perder arbitrajes o han perdido, y los laudos dicen en todos los casos igual. La expropiación ha sido ilegal y tiene que pagar el Estado al inversionista tantos millones de dólares, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos se han dado cuenta de que al abrir esta caja de Pandora, todas las responsabilidades económicas y patrimoniales más bien le corresponden al actual gobierno, porque el actual gobierno ha dictado varios decretos de nacionalizaciones sobre varias inversiones, no solamente Guaracachi, tiene el tema Maycucota, que ya próximamente va a salir un laudo, y tiene muchos otros más. Entonces, lo importante, Priscila, no es que ha dicho el tribunal arbitral, es que ha dicho la defensa de Bolivia. Y usted se va a sorprender, como todos los bolivianos se sorprenden, y lo he traído acá, que toda la defensa de Bolivia, de este procurador y de los otros y del ministro de Justicia, ha sido que el decreto de Mesa era legal, perfecto, conforme a derecho, legítimo. Lo mismo la decisión del superintendente de Minas, lo mismo el decreto de Rodríguez Belcé, que fueron reacciones proporcionales y legítimas del Estado. Entonces, ¿cómo se explica usted que cuando la posición oficial de Bolivia en la defensa del arbitraje de Quiborax es que todo eso se ha hecho conforme a derecho, pierden el juicio por una mala defensa y cambian 180 grados de posición? Por eso nosotros los hemos denunciado de falsedad ideológica. Usted en dos instrumentos públicos no puede decir dos cosas opuestas. En la proposición acusatoria ellos dicen es ilegal el decreto de Mesa, pero en toda la defensa formal del arbitraje dicen el decreto de Mesa es legal. O sea, en la defensa que hizo el Estado, valga la redundancia, defendieron el decreto de Carlos Mesa. Y dijeron que es legal, y le voy a dar y ahora varios en pasos. esta denuncia dicen que es ilegal. Y lo mismo en este caso de Guaracachi. El tribunal dice es ilegal el decreto expropiatorio de Evo Morales Ayma. Pero ¿qué es lo que ha dicho la defensa? Me imagino que la defensa habrá dicho que no es pues ilegal, que el decreto de Evo Morales es legal. Entonces nos sorprende cómo en el caso de Evo Morales, desde el 2014 hasta ahora, la Procuraduría no ha hecho nada, absolutamente nada. Y en el caso de Carlos Mesa, al día siguiente de que le han notificado la decisión del CIAD y Priscila, le han presentado en Sucre la proposición acusatoria. Cuando la Constitución dice está prohibido el trato discriminatorio, tiene que haber una igualdad de trato a todos los ciudadanos. ¿Cuál sería el objetivo? Ahí está la plena prueba de que el objetivo es totalmente político contra Carlos Mesa. ¿Anularlo como un posible candidato? Anularlo en su imagen política, también anularlo como un probable candidato. Pero con plazos, doctor, no alcanzaría para anularlo, porque para anularlo se necesita una sentencia ejecutoriada. Claro, pero no se olvide que estos procesos solo tienen una instancia. No tienen apelación. ¿Usted cree que esto podría acelerarse? Pero están en velocidad meteoro, Priscila. Usted vea los otros juicios de responsabilidades, avanzan a paso de tortuga los otros juicios. Y este en velocidad meteoro. No le digo, han notificado la decisión definitiva del caso Quiborax. Al día siguiente ya estaba presentada la proposición acusatoria. El presidente de la Cámara de Senadores dijo no nos alcanzan los plazos como para llevar adelante el juicio de responsabilidades y meterlo a la cárcel a Carlos Mesa ahora. O sea, él dijo eso, el presidente de la Cámara de Senadores. No le creemos, porque como están ahora, hasta podrían hacerle dos juicios por lo mismo. O sea, están avanzando a velocidad meteórica, supersónica. Entonces, obviamente que a esta velocidad les alcanza, como le digo, para hacer dos juicios. Por eso es que no le creemos al presidente del Senado. Y lo que corresponde acá, si realmente este gobierno se precia de ser un gobierno respetuoso de la Constitución, de las leyes y del Estado de Derecho, es que el presidente le ordene al procurador que retire esa proposición acusatoria, porque existirían las mismas y mayores razones para que su propia Procuraduría le presente una proposición acusatoria por el caso Guaracachi y otros casos más que le aseguro, Priscila, van a ir apareciendo. Bueno, vamos a hacer la consulta también en torno a lo que acaba de decir el doctor Alarcón en torno a Guaracachi, al procurador. Ha sido un gusto tenerlo, doctor. Muchas gracias. El gusto ha sido mío, Priscila. Gracias a usted. Buenas noches. Nos separamos unos instantes y ya retornamos.